Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre la sombra, ¿sí? Esta parte de nosotros que hemos aprendido a reprimirla, a ocultarla, a negarla, a rechazarla, pero eso ha generado que nosotros estemos viviendo en un caos continuo, ¿sí? Por un lado, si ustedes miran las religiones, normalmente lo que han hecho es juzgar a esta sombra que todos tenemos como mala, como el diablo. Esto es lo negativo, esto no, rechaza eso, apártate de eso. Y eso ha generado en nosotros que perpetuemos esa sombra, o sea, que no podamos sanarla, que no podamos integrarla, ¿sí? Para que encontremos toda la energía y la fuerza que existe detrás de toda persona que se ha animado a sanar esa sombra, ¿sí? Cuando hablamos de sombra, hablamos de esto oculto que todos tenemos en nosotros mismos, ¿sí? Y esto que nosotros rechazamos de nosotros mismos, esta parte de yo no quiero reconocerla, yo no quiero reconocer esta parte de mí porque me genera malestar saber que está ahí, ¿sí? O sea, nosotros a través de nuestro ego hemos creado máscaras para poder adaptarnos a la sociedad en sí, pero realmente no hemos aprendido a integrar la sombra. Es más, la sociedad lo que hace es más bien ocultar la sombra, ¿sí? O sea, que nos distraigamos, que hagamos muchas actividades, cosas para intentar que esta sombra nunca se note, que nunca aparezca. Lo cual hace que obviamente esta sombra se vaya perpetuando de generación en generación, conllevando a diferentes situaciones muy delicadas. Y esto hablo de delicadas como enfermedades, como diferentes caos que se producen en las personas. Es muy fuerte, que afectan prácticamente toda su vida, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes acá a comprender, primero y principal, todos tenemos sombras, ¿sí? Porque en la espiritualidad incluso se llama esto de somos seres de luz. Y no se dimensiona que detrás de eso, sí, hay sombras también. O sea, si bien somos un fractal de este universo, pero ese fractal en sí viene a experimentar también aquí la sombra. Y a veces esto cuesta reconocerlo, cuesta integrarlo, porque es como decir, no, yo no me quiero ver como mala persona. No quiero que me miren mal, no quiero que digan de mí esos juicios. Entonces, vivimos prácticamente rechazando esa sombra. Entonces, el hecho de rechazarla, lo único que hace es someternos a una vida que realmente siempre va a ser un vacío y un caos. Entendamos que, como bien te dije, al tener todo sombra, lo que tenemos que hacer es aprender de ella, es integrarla. Y esta sombra normalmente está en nuestro inconsciente, ¿sí? Y la hemos ido heredando, ¿sí? A través de la familia también y del inconsciente colectivo de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Pero el hecho de, por ejemplo, empezar a reconocer nuestra sombra como esta parte de mí, de estos hábitos que tengo, como por ejemplo, mi enojo, ¿sí? Mi enfado, que fíjense en que una de las cosas que más nos cuesta reconocer en la sociedad es cuando alguien se enoja. Normalmente las personas en el acto tienden a decirle, no te enojes, no, baja de ahí, intenta calmar, respira para que se baje ese enojo. Porque realmente nosotros lo que hacemos es que estamos reprimiendo esa parte de nosotros que no nos gusta, ¿sí? Y hemos creado un engaño como sociedad, y es la sociedad feliz, la sociedad happy. No, tienes que estar feliz todo el tiempo, la alegría. Y hemos sobrevalorado esa forma, creando que nuestra sombra se profundice más en nosotros, se arraigue más. Entonces, cuando han habido sucesos en nuestra vida, voy a tocar algunos temas delicados para que se pueda comprender, como situaciones en las cuales yo he vivido violencia en mi familia, cuando hubo la ruptura, por ejemplo, un divorcio en la familia, cuando hubo un familiar que falleció. Todas estas cosas, cuando nosotros realmente no las experimentamos, no dejamos que atraviesen nuestro cuerpo todas estas emociones, estas experiencias, no nos permitimos vivir esos duelos, esos dolores, generan en nosotros esa parte de sombra, ¿sí? Porque lo reprimen y generan esa parte densa que se va a manifestar en nuestra vida. Y fíjense en que una de las cosas donde más se manifiesta, normalmente es los sueños, en las pesadillas, que hay gente que de repente dice, yo no sé qué me pasa, pero vivo soñando cosas malas, como que de repente me sube una montaña y me caigo, o estoy en la cima de un lugar, o estoy en un precipicio y siento que me tiro de ahí y voy cayendo.
Y esa parte de nosotros, ¿sí?, que nuestro inconsciente está manifestando, son justamente todo lo que nosotros reprimimos en el día a día. Cuando nuestra vida está en caos, intentamos no reconocerla. Entonces nuestro inconsciente busca a través de los sueños, de la pesadilla, intentar mostrarnos, ¿sí?, esa parte de nosotros que nosotros estamos rechazando por ser aceptados en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, una de las cosas muy importantes para poder sanar nuestra sombra es saber que a veces nos va a tocar rebelarnos contra nuestra familia, ¿sí? O sea, un poco ser este mal visto, ser este juzgado de la familia por sacar a luz eso. Porque fíjense en algo, acá existe un tema muy importante, y es que si yo no saco a luz esa sombra, ¿sí?, de una forma natural, en un diálogo, en una expresión, liberando esas emociones, sí, que para esto incluso hay formas de abordarlo, porque mucha gente tiende a tener miedo y decir, no, pero ¿qué quieres decir? ¿Que hay que ser violento? ¿Que hay que socorrer el dolor? ¿Que hay que lastimar a la gente? No, para nada. O sea, existen lugares seguros, incluso el hecho de poder tomar unas sesiones, los encuentros, los talleres donde uno puede expresar todo ese dolor en un lugar donde hay amor y toda la contención necesaria para que eso no genere un caos. Entonces, la sombra en la cual todos tenemos, como bien te dije, lo más importante acá es poder expresarla, poder comprenderla, poder reconocerla. Si tienes alguna historia que nunca has contado porque te da miedo, ¿sí?, si tienes algún hecho que viste en tu familia, que dices esto fue algo muy delicado, muy doloroso en la familia, pero nunca se expresó, pues te vas a dar cuenta que toda esa energía forma parte de tu vida, ¿sí? O sea, incluso cuando nosotros tenemos todo ese tipo de sombras, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre están en nuestra mente, no se han ido de ahí, siempre están en nuestro pensamiento. La sombra cada tanto aparece para que la puedas observar, para que la puedas reconocer. Y el problema que nosotros tenemos es que intentamos decir, no, que no se note, porque si yo hago saber esto va a haber mayor caos. Y justamente este es el conflicto. Nosotros necesitamos reconocer esa sombra y poder expresarla, poder sacarla, ¿sí?, poder integrarla, ya que el superpoder, por decir así, que todos tenemos, sucede cuando nosotros integramos la sombra, cuando nosotros integramos todas esas historias que forman parte de nosotros mismos, ¿sí?, y que nos cuesta reconocer. Incluso en cosas tan sencillas como esta sombra que podemos tener a través de un celo, de yo tengo celo de mi pareja, ¿sí?, y no lo quiero mostrar, va a generar un caos enorme en tu vida. Por ejemplo, hay personas que por celo, no aceptar ese celo, esa sombra que ellos traen de una historia de su padre con su madre, ¿sí?, que vieron una infidelidad o situaciones muy difíciles, esta persona tiene un problema, por ejemplo, de autoestima, por ponerle así, ¿sí?, se siente menos, entonces tiene una sombra dentro de ella. Y lo que pasa es que tiene un temor con respecto a su pareja, pero como no quiere reconocer ese celo, ¿sí?, lo que sucede aquí es que esta persona se vuelve totalmente controladora, totalmente exigente y empieza incluso a cuidar su estética a un punto exagerado, ¿sí?, porque realmente no está aceptando esa sombra, no se está reconciliando, quizás de hablar con la pareja y decirle, sí, mira, yo tengo esta historia, realmente yo vi siempre a mis padres ser infieles, yo tengo este miedo enorme y esta es mi sombra, y el hecho de poder yo expresarla, me va a liberar de eso, se me va a empezar a permitir que yo sane. El hecho que yo me pueda parar frente a mi pareja y decirle, mira, honestamente lo que me sucede es que yo tengo celos y eso me genera mucho miedo, mucha inestabilidad. Solo de aterrizar eso y poder expresarlo a la pareja, ya va a generar que esa sombra empiece a ser integrada como parte de tu vida. Y es una muestra de amor la que vas a estar haciendo cuando la integras, cuando vos mismo te abrazas y te reconoces en esa parte tuya que tienes oculta y que no quieres expresar. Y esto sucede en muchas cosas, en muchas áreas. Por ejemplo, hay personas que pueden tener una sombra muy grande con respecto al matrimonio. Dicen, no, yo no me quiero casar nunca, ese modelo a mí no me gusta. Pero no lo tienen como algo natural, lo tienen como algo a través de un enojo, porque realmente, sí, quizás su madre sostuvo siempre el núcleo familiar, o sea, la idea de la familia, a través de un sufrimiento y sometimiento. Y a mí eso me generó tanto malestar que yo digo jamás, pero jamás voy a tener una familia, porque yo realmente lo que no quiero ser es como mi madre, que vivía sometida a la familia. Entonces, si yo no integro y no sano esa sombra que hay en mí, probablemente nunca voy a poder conectar con plenitud con la vida. Y probablemente yo sea una persona que digo, ok, no tengo familia, ¿sí?, porque yo vi ese dolor de mi madre, ese sometimiento, yo no tengo familia, ¿sí?,
pero nunca estoy pleno, porque tengo un vacío enorme, y es el vacío de no haber integrado esa historia familiar, ¿sí? No haber integrado esa sombra de la familia. Incluso acá hay sucesos muy delicados cuando hablamos de estos casos, situaciones donde yo me puedo haber sentido abusados, ¿eh? Y cuando hablo del abuso, no hablo solo en este tema sexual, sino también el haber sentido el abuso de porque mi padre faltó en la casa, yo tuve que salir a trabajar desde niño, o sea, tuve que todo el día andar trabajando, si no tuve esa contención. Entonces yo generé un abuso de mí mismo al no poder vivir la infancia, al no poder disfrutar de ella, al no poder jugar como cualquier persona juega. Y hoy en día no puedo sentir la plenitud de la vida porque llevo esa sombra, ¿sí? Esa sombra que fue, no pude tener infancia, tuve que volverme un adulto antes de tiempo. Entonces, todo este tipo de sombras, más otras más, ¿sí? Como cuando puede haber fallecido un familiar que no ha sido reconocido también, todo este tipo de sucesos o haber visto siempre a mi madre enojada con mi padre porque en el divorcio mi madre nunca lo perdonó, situaciones que todo tienen que ver con esta sombra. Lo que nosotros tenemos que comprender es que tenemos que permitir sanar esa sombra, ¿sí? Porque detrás de todas las personas que consumen diferentes tipos de drogas, que viven en ciertos desórdenes, ¿sí? Incluso las enfermedades mentales y demás, tienen que ver con no haber integrado esa sombra, ¿sí? No se ha querido integrar esa sombra de la cual todos formamos parte. Entonces, este video, el punto que tiene es que puedas integrar esa sombra, que la puedas reconocer. Y si me dices, Lucio, es muy difícil integrar esa sombra porque es un caso muy difícil, pues para eso justamente puedes buscar un acompañamiento, puedes buscar un entorno donde puedas trabajar esa sombra, donde la puedas reconocer, porque te vas a dar cuenta que es el trabajo más importante que vas a hacer en tu vida, el integrar tu sombra. Así que te animo a que reconozcas, a que puedas integrar y expresar todos esos dolores que llevas adentro, de los cuales formas parte y seguramente vienes escapando hace muchísimo tiempo. Así que te invito a que puedas compartir este video con todos tus contactos, que puedas suscribirte al canal y que me puedas seguir por todas mis redes para mucho más contenido de sanidad interior. Te mando un abrazo grande.